Este vídeo se centrará en analizar las características del último elemento del sistema de calefacción, que serían ya los elementos o los emisores. Los emisores vamos a diferenciar cuatro grupos generales: los de la emisión en convección natural, convección forzada, sistemas de emisores en base a radiación y infrarrojos. Hablamos de convección natural, al final de estas instalaciones de convección natural es el más común y es el que habitualmente utilizamos en nuestras viviendas, aunque de forma incorrecta normalmente son denominadas como radiadores. El asunto es que, aunque conozcamos como radiador, estos elementos, el 90% de su emisión de calor se transmite a través de convección. Entonces, durante esta clase explicaremos con el concepto de convección natural. Edificios residenciales, sobre todo, con el objetivo de facilitar la manipulación y tal, se han utilizado convectores naturales basadas en un sistema de distribución de aguas, teniendo una caldera, luego tenemos un circuito de agua que conecta esos convectores a una de ellas. Para no alargar, cómo funciona. Entraremos en la de colectores, que es la que actualmente la que más se está utilizando y sobre todo está ligado a los sistemas de suelo. Uno de los puntos importantes a la hora de hablar de transmisión con agua en convectores naturales es a qué temperatura irá ese agua. Y aquí podríamos diferenciar dos tipos de temperaturas: las de instalaciones que distribuyen a media temperatura, que son temperaturas alrededor de los 70-80 grados, y las de baja temperatura. Y esto está muy ligado a los equipos que vamos a utilizar. Si trabajamos a baja temperatura, podremos mejorar el rendimiento de los equipos de generación, lo cual nos permite optimizar el sistema de rendimiento en general. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos a baja temperatura, es decir, 40 grados, 50 grados? El agua que va a una temperatura inferior a la que normalmente solemos utilizar en las viviendas, y eso hace que necesitemos mayor superficie de intercambio para emitir la misma cantidad de energía. En esta diapositiva, si analizáis, es una pequeña comparación entre cuánta superficie necesitaríamos utilizando un sistema tradicional a media temperatura, en este caso a 70 grados, y otra utilizando convectores naturales a 50 grados, ¿no? En un circuito a baja temperatura. Y podéis ver que para obtener la misma transmisión de calor, la misma emisión de cantidad de calor, necesitamos el doble de superficie de emisores, es decir, pues al final saldrá más caro, aunque la eficiencia del sistema. Para mejorar ese error de este tipo de convectores naturales a baja temperatura, actualmente hay convectores que integran ventiladores, lo cual mejoran y favorecen a la convección y consiguen una mayor potencia térmica con el mismo tamaño o superficie de convector natural. Para cerrar el apartado de convección natural, tenemos los calefactores eléctricos, que simplemente se calienta un elemento metálico a través de las resistencias que forman parte del equipo, y ese calor se transmite al exterior. Están pensadas para calentar al final pequeñas estancias o ser un elemento auxiliar que lo colocamos al lado de un determinado punto. Pero tiene un muy bajo rendimiento, la electricidad es bien cara, tampoco es fácil de integrar en lo que es la arquitectura, entonces pues tiene sus pros nos puede solventar errores puntuales, pero no serían las instalaciones. Entonces, una de las preguntas es: ¿dónde vamos a colocar estos convectores naturales o los radiadores malamente habladas? Lo más aconsejable es colocarlas debajo de las ventanas. ¿Y por qué no? Aquí tenéis dos imágenes donde se puede ver cómo la temperatura justo debajo de las ventanas suele ser la pared con menor temperatura, es decir, una pared fría. Entonces, y las otras paredes suelen estar a unas temperaturas superiores, y eso genera un desconfort en el interior de la vivienda. Entonces es recomendable que la temperatura de todas las paredes sea uniforme, y por eso se recomienda colocar los convectores naturales o radiadores debajo de las ventanas, y de esa forma conseguiremos una temperatura uniforme y evitaríamos corrientes de aire o molestias en la